Bueno, hay algunas otras cosas para decir de esta imagen, pero pasemos a la tercera. Eh, a ver, una imagen o un pintor muy conocido por todos, ¿no? Don Benito Quinquela Martín. La elegí por una razón, digo, ya que estamos pensando en el mundo del trabajo y a medida que lo vamos pensando y vamos construyendo, ¿no?, con estas imágenes una cierta representación del mismo, vamos colocando nombres. Interesantísimo cómo titula el cuadro Quinquela Martín. Actividad en la boca. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una actividad, ¿no? El trabajo es una actividad. El mundo del trabajo es un mundo de plena actividad. Interesante porque si observamos el cuadro, en este momento lo pueden ver, ¿no? Todos. Si efectivamente observan el cuadro, la figura de los trabajadores no aparece, para decirlo así, en primer plano. Si observamos a los trabajadores son como manchas, trazos, ¿no? En el cuadro de la Carco aparecía un trabajador en primer plano, ¿no? En la escultura o en el grupo escultórico de Irurtia también aparecían esos seres humanos recortados. Aquí los seres humanos son representados como si fueran manchas, trazas, dentro de la actividad. Dentro de la actividad. Entonces parece ser que Quinquela Martín lo que quiere destacar es no tanto a los trabajadores, sino al mundo del trabajo. Lo cual no deja de ser interesante porque justamente muestra otra de las ambivalencias cuando uno habla del mundo del trabajo. El mundo del trabajo es un mundo de aristas muy complejas, entonces uno puede realzar la vida de los trabajadores o puede realzar la actividad completa. En este caso, y en las pinturas de Quinquela Martín en general, lo que se realza es el trabajo entendido como una actividad de producción de vida, de producción de nación, y de alguna manera es un cuadro que representa bien este momento del modelo agroexportador, el puerto. El puerto como núcleo neurálgico, ¿sí?, como núcleo neurálgico de la actividad económica. Cuento una anécdota muy, muy breve. ¿Quién gustaba de los cuadros de Quinquela Martín? Bueno, Benito Mussolini, ¿no? El gran líder del fascismo italiano, gustaba de los cuadros de Quinquela. ¿Pero por qué gustaba de los cuadros de Quinquela? Bueno, imagina por eso, ¿no? Imagina que, ¿no?, a Mussolini le fascinaba justamente la idea de actividad, donde el trabajador no se destaca tanto, está inscripto en la actividad, ¿no? Si uno piensa en el pensamiento fascista, ¿no?, un pensamiento ordenado a través de la lógica corporativa y un cierto equilibrio, donde cada uno cumple bien o debería cumplir bien su función, pero no moverse de ella, ¿no?, uno entiende que Mussolini fascinara con este tipo de representación de la escena de trabajo, ¿no?, que pone justamente al frente la cuestión de la actividad. Bien, pasemos a la otra imagen. Decía, la imagen de Quinquela Martín representa bien el momento, para decirlo así, de mayor expansión del modelo agroexportador. Es una imagen del 29 y el 29 aparece ahí como un límite, ¿no? 29-30, ¿no?, como un momento histórico-político de quiebre a nivel mundial y de quiebre también para nosotros, en el sentido que se produce un quiebre institucional, ¿no? Y tenemos el primer golpe de Estado, hecho y derecho, que viene a interrumpir la continuidad institucional que habían tenido los sucesivos gobiernos radicales. Es decir, el derrocamiento de Irigoyen por parte de Uriburu viene a constituirse, para decirlo así, como un momento que, si bien en ese momento no se vio como tal, tiempo después, nosotros,
ya viendo la historia, cómo se fue jalonando de golpe de Estado tras golpe de Estado, entendemos que es un momento importante en la historia de este país, ¿no? Un momento de quiebre en la continuidad democrática. Ahora bien, decía, y lo digo porque aparte de lo que voy a decir es un poco polémico, decía, quizás en ese momento no se vio cuán dramático era ese corte, ¿no? Se tomó como una revolución más de tantas de las que estaban ocurriendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Decía, en ese momento no se vio tan claramente, pero 3 años después, cuando muere don Hipólito Yrigoyen, asistimos a una de las movilizaciones más importantes que se recuerden a la hora de llorar un líder y demás. Esas son las ambivalencias a las que estamos acostumbrados, nos tiene acostumbrado nuestra sociedad civil, esto que somos. Ahora bien, este cuadro es del 34 y ya nos metemos en la década del 30. Y yo les decía que este primer momento uno lo puede situar con bastante nitidez entre el 80 y el 30, porque hay una serie de continuidades económicas, más allá de todas las variaciones que colocó el gobierno radical respecto del orden conservador. Pero hay una serie de continuidades. Ahora bien, lo que empieza a suceder en el 30, y eso todos lo sabemos, es que empieza un formidable proceso de sustitución de importaciones, y con ese formidable proceso de sustitución de importaciones empieza a cobrar cierta centralidad lo que tiempo después se va a conocer como modelo industrial. Eso empieza a suceder en el 30. En la década del 30 empieza, de alguna manera, a crecer el mundo industrial, justamente por la sustitución de importaciones, y al mismo tiempo empieza a crecer la intervención estatal. Hay una cantidad de intervenciones estatales en la década infame, intervenciones estatales que remiten a la construcción de caminos y de obra pública, que también ofició de terreno, que fue armando de alguna manera la escena que después vamos a conocer en los años 40 y un poquito más adelante con la irrupción del peronismo. Pero elegí, para decirlo así, colocar en este primer momento estos cuadros porque también hay algo de continuidad con los primeros. Estos cuadros, la manifestación y el que viene después, Desocupados, los dos son de Antonio Berni, que es, para decirlo así, la figura, el pintor argentino del siglo XX. Si uno tiene que elegir uno entre tantos, tantos y buenos pintores argentinos en el siglo XX, bueno, Antonio Berni seguro está entre los más importantes, y para pensar la cuestión del trabajo, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Antonio Berni tenía un compromiso, para decirlo así, ideológico-político con el Partido Comunista Argentino. Ese compromiso estuvo a lo largo de toda su vida, y de alguna manera sus representaciones, sus apuestas pictóricas, estaban en directa relación con esas apuestas políticas, ¿no? Justamente a la hora de buscar estas representaciones del mundo del trabajo en general, son artistas que empiezan a cruzar lo político con lo artístico, ¿no? Decía, estos dos cuadros son muy conocidos también, muy citados, muy utilizados a la hora de pensar la dimensión del mundo del trabajo. Lo interesante es que acá tenemos la escena, si la escena de la Cárcova era la escena, ¿no?, sin pan y sin trabajo, en el interior, esta es la escena que viene a complementarla, en el sentido de que es la escena justamente en el exterior, en la calle, y allí hacia el final vemos un cartel que dice pan y trabajo, ¿no? O sea, el reclamo. Está la movilización y el reclamo. Y el reclamo es un reclamo colectivo. Ya no se trata, ¿sí?, de una familia que vive impotente en el interior del hogar el drama de quedarse sin trabajo. Acá hay una manifestación, y esa manifestación es muy interesante porque tiene, bueno, en términos de representación, una cosa muy lograda por parte de Berni, y es la heterogeneidad de los rostros. Desde luego el gigantismo, ¿no? Impacta la imagen. Son rostros que impactan por sí mismos. Hay una estampa, ¿no? Pero, les decía, hay una heterogeneidad en los rostros que
que también hay que tomarla como una lectura sociopolítica del artista. Está tratando de representar lo que él ve como lo que en Argentina se puede denominar clase trabajadora. Y sin embargo no representa a un todo homogéneo, sino más bien a un todo heterogéneo, múltiple. Eso habla de la conformación de la clase obrera en Argentina también, o al menos cómo la está representando Berni, de las distintas procedencias étnicas. ¿Eh? Lo interesante es cómo eso es recogido en el cuadro, ¿no? Cómo eso es recogido en el cuadro. Y al mismo tiempo, si observan, nos podríamos quedar mucho tiempo con la imagen porque es muy rica en términos simbólicos, pero si vamos al centro del cuadro, en el centro del cuadro hay una mujer con un niño, ¿sí? Y ese niño tiene un pan en la mano. Y al lado hay un señor con un puño cerrado. Ese es el centro de la escena, ¿no? Ese es el centro de la escena. Decía, es como una conversación con De la Carco en ese sentido, ¿no? Está la mujer, está el niño, pero acá hay un pan, hay disposición a la lucha, ¿sí? Y está ya la presencia central, para decirlo así, nuclear del texto, es una presencia que empieza a interpelar y mira hacia el futuro. Es interesante también en este cuadro a dónde miran esos rostros. Algunos nos miran a nosotros, otros miran al cielo, ¿no? Lo cual habla también del momento político. El momento político es el momento de unas masas, de unas multitudes trabajadoras, nosotros diríamos hoy, en disponibilidad. Es decir, que no tienen una clara representación política, es una representación política en disputa. En disputa. ¿Cuál es la identidad política de los trabajadores en estos años? Es justamente lo que está en disputa por un lado, por el nacionalismo católico, por otro lado, por el Partido Comunista, por otro lado, por el Partido Socialista, el radicalismo, que está tratando de regenerarse luego de la muerte de Irigoyen, y en estos años nace el Grupo Forja, sin el cual no se puede explicar del todo la transición hacia el peronismo. Digo, es un momento muy rico para pensar la historia de los trabajadores. En el año 35 hay una huelga muy importante, la huelga de la construcción, que también marca un hito en la autoconciencia de los trabajadores. Hay hitos que yo no estoy mencionando, digo, pero en este primer momento hay que marcar el año 19, la Semana Trágica, ¿no? Bueno, y la presencia que han tenido los anarquistas hasta bien entrado la década del 20 en nuestra cultura política. Decía, este cuadro muestra esa heterogeneidad en un sentido muy fuerte del término. Y el que sigue, Desocupados, que también es también del mismo año. Estos son como grandes murales pintados sobre caballete, sobre arpillera. En esa época estaba de moda el muralismo, estaba en discusión la importancia de usar los murales como forma de difusión de motivos sociales, ¿no? En el año 33 estuvo David Siqueiros aquí en Argentina conversando con Antonio Berni, con otros artistas, y eso, bueno, influyó muchísimo, ¿no? Esa conversación entre diversos artistas latinoamericanos justamente para colocar motivos sociales a lo largo y a lo ancho del continente. Este cuadro de Desocupados nos vuelve al primero también, pero por otras razones. Se trata justamente de una situación sin pan y sin trabajo, ¿no? Para decirlo así, pero también ahora, en la esfera pública, ¿no? En la esfera pública. Es interesante, de vuelta, son desocupados, pero mantienen cierta estampa, cierto gigantismo, cierta presencia en la escena pública. Y lo notable es que parece que todos están como dormidos, ¿no? De vuelta esto de las masas en disponibilidad y algo de conciencia que parece estar dormida. Sin embargo, hay una mujer que está despierta y que tiene rasgos indígenas, ¿sí? No sé si la ven, hay una mujer en la punta que tiene su niño y tiene rasgos étnicos muy marcados, y eso también es interesante porque la cuestión, para decirlo así, de los pueblos originarios, como se dice ahora en la lengua contemporánea,
Claro, no es una cuestión nueva, es una disputa política de todo el siglo que ha tenido mayor o menor visibilidad según el momento político, ¿no? Y acá en los cuadros de Berni aparece esto que en ese momento se discutía cómo podían confluir las distintas nacionalidades, las distintas etnias, detrás de una identidad política. Pues bien, este primer momento, si tenemos que hacer como una especie de muy rápida síntesis, yo tenía acá anotados algunos puntos, pero este primer momento, cuando uno piensa en el mundo del trabajo, es un momento donde hay un reconocimiento del trabajo como actividad, del trabajo como actividad vital, necesaria no solo para la vida, sino para la totalidad de una nación, como un centro de gravitación de una nación, una actividad que implica esfuerzo, como veíamos con Irurtia, que puede ser un yugo, pero siempre un esfuerzo que abre el horizonte, abre el horizonte a un futuro, ¿sí? de esperanza, ¿no? Como veíamos en la escultura. Al mismo tiempo, como veíamos también en la escultura y en estos cuadros, en estas representaciones, en esos años, al mismo tiempo que se lucha por el reconocimiento, se empieza a comprender, y la sociedad toda empieza a comprender, la carga de ambigüedad que tiene la experiencia del trabajo, ¿no? El trabajo como vehículo de dignidad, de ascenso social, pero al mismo tiempo como vehículo de explotación social, ¿no? De explotación social. Dicho de otro modo, la figura del desocupado lo que nos recuerda todo el tiempo es que si bien las cosas en un momento son de una determinada manera, pueden volver a ser de otra. La figura del desocupado acecha siempre al mundo del trabajo, siempre. Ni siquiera en situaciones de pleno empleo, que son casi utópicas, uno puede olvidar la figura del desocupado, porque la figura del desocupado forma parte de la matriz del mundo del trabajo, ¿no? Tal como ha sido estructurada, al menos en la experiencia que nosotros conocemos como modernidad, con sus diversas variantes, ¿no? Y decía, bueno, además, el trabajo que es una actividad y carga esta ambigüedad, es una actividad que está ligada a lo más esencial del ser humano, que es o que son las satisfacción de las necesidades, ¿no? Y por eso la figura del pan es tan central en todas las representaciones pictóricas del trabajo. La lucha es por el trabajo, pero también es por el pan, ¿no? Y eso está siempre presente. Y por último, en este primer momento, los trabajadores que están luchando por su reconocimiento empiezan, y es un largo aprendizaje, ¿no? Pero empiezan a reconocer las potencias de la lucha, ¿no? Las potencias de la movilización, ¿no? La importancia de ganar la esfera pública, ¿no? La importancia de ganar la esfera pública.